Desde chicas nos bombardean con miles de imágenes con un mismo relato. El éxito de la mujer pasa por cuán cerca esté su cuerpo del ideal hegemónico de belleza. ¿Sus intereses? La maternidad, la pareja heterosexual, el gym, la cocina y la moda. Soy Cande Yache y en este podcast Bellamente voy a estar conversando con distintas mujeres y personas no binarias para romper con todos estos estereotipos que no nos identifican. Mostrando nuestros gustos, colores, intereses, cuerpos. Transformando la realidad en un terreno diverso e igualitario. Te invito a redefinir el concepto limitado de belleza de a un episodio a la vez. En la escuela primaria podemos contar con los dedos de la mano a las mujeres que aparecen en los libros de historia. Cuando terminamos la secundaria y queremos seguir estudiando, nos encontramos con estereotipos asociados a las distintas carreras universitarias que limitan nuestras decisiones. En la universidad, si bien una gran cantidad de estudiantes y docentes son mujeres, los cargos altos, como titulares de cátedra, siguen estando mayoritariamente en manos de los hombres. En las entrevistas de trabajo, si sos mujer, te preguntan si tenés planes para ser madre, mientras en los hombres no es un tema relevante. Los puestos de liderazgo en el ámbito laboral están ocupados la mayoría de las veces por varones. Por eso celebro la campaña Mostremos Edad, porque me siento representada. Se visibiliza a referentes femeninos en distintos ámbitos, mujeres trabajando, construyendo, liderando, mujeres que son valoradas por su conocimiento, sus logros y no por su apariencia. Me gustan que nos muestren en distintos roles, profesiones, gustos y con distintos intereses. En la Facultad de Ciencias Económicas somos más de la mitad somos mujeres. Entonces, no es que son carreras donde hay poca participación femenina. Lo que sí pasa es que luego en los ámbitos donde te desarrollas profesionalmente, los puestos de poder y los puestos visibles son ocupados sistemáticamente por los varones, como pasa en muchas disciplinas. Candelaria Boto es economista, docente y activista. Y más allá de situaciones de reproducción de estereotipos, como diciendo, bueno, vos sos mujer, así que te vas a dedicar a la parte más social y los varones harán las partes de los números, como esas vivencias propias de la facultad, que obviamente hay que desterrar, pero que no estamos exentos de esas vivencias. Sí, cuando salí al campo profesional, ahí lo encontré mucho más difícil. No solo por parte de mis colegas, sino de la sociedad en general. El periodismo, la comunicación son lugares de exposición y eso genera cosas muy lindas y mucho apoyo. Y bueno, estoy acá hablando con vos y se tienden redes que son re lindas y son necesarias. Pero bueno, también te expones a todo el resto, ¿no? A los defensores del statu quo cuando se me agrede por ser mujer, por no ser hegemónicamente flaca o por no ser lo que debería ser. Yo pienso, bueno, está bien incomodar. Si estoy incomodando es una buena señal. Bueno, eso que decías recién de por ser mujer y por no tener un cuerpo hegemónico, en tu cuenta de Twitter vi que tenés fijado un comentario nefasto, un comentario horrible, que te hizo un periodista que me parece como importante contar y que charlemos. El comentario criticaba tu rol como economista, pero haciendo hincapié en tu aspecto físico. A lo que vos le respondiste, me pasa lo que nos pasa a muchas, nos juzgan por nuestra apariencia. Me sentí demasiado identificada, la verdad, con tu respuesta y pienso que esto pasa porque las mujeres se nos valora por nuestro físico. Desde que somos chicas nos enseñan que nos valoran por cómo nos vestimos, por cómo nos vemos. Vemos que se premia a la cola del verano, que se premia a la reina del festival. Y mi pregunta es, ¿por qué se nos valora por nuestro aspecto físico, dependiendo de cuán cerca estamos del ideal hegemónico de belleza, y no por nuestros conocimientos, nuestros logros? Quiero entender eso. ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Sintéticamente es porque somos mujeres y como somos mujeres se nos va a juzgar por el cuerpo y no por la mente. La mente se le juzga a los varones. Tenemos como sociedad occidental una forma muy binaria de ver el mundo y donde hay muchas cuestiones que quedaron atadas a los géneros. Entonces hay ciertas
características que se le asignan a los varones y ciertas características que se le asignan a las mujeres. Y la parte de la razón, del pensamiento universal, el desarrollo de la ciencia, del pensamiento, quedó para los varones. Ellos fueron quienes construyeron gran parte de la ciencia que conocemos hoy en día, y de hecho, bueno, digo, uno no lee muchas otras mujeres en la facultad, no hay muchas mujeres jefas de cátedra y demás, y las mujeres quedaron en la parte de la apariencia, del hogar, de lo bello, de lo estético. Entonces siempre se nos juzga por cómo nos vemos. Entonces hay mucho por desandar ahí, pero también eso funciona como mecanismo para silenciarnos. Yo un poco lo que te decía antes, a mí ese comentario me lo hicieron cuando yo empezaba unas columnas de radio en Vorterix, que para mí era un desafío enorme. Era el primer trabajo que tenía hablando de coyuntura económica y no hablando del feminismo. Entonces para mí era un desafío profesional. Y leer ese comentario cuando estoy arrancando, que no es un comentario que dice, che, mirá, la lectura que te haces de la coyuntura no me gusta por tal y tal cosa, o le pifiaste en algo, sino que es un comentario que dice, Pergolini, te conseguiste una vaca colorada, yo decía como, tipo, no puedo creer que me esté pasando esto, ni bien estoy arrancando. Porque, digo yo porque lo puedo leer en esa clave, pero si no lo hubiese podido leer en esa clave, yo no salgo más en esa columna de radio, porque no está bueno que te digan eso. Entonces, me parece que funciona como método de silenciamiento y eso es lo más peligroso, ¿no? Porque se termina reproduciendo esto de que las mujeres nos quedamos calladas y son los varones los que van a esos espacios de comunicación, de visibilidad y de exposición. Porque nuestro mandato siempre fue estar lindas, ocuparnos de lo físico, naturalizando imposiciones de género, de que había que encajar en cierto estereotipo. Y eso que vos decías antes, que también existe la creencia de que las mujeres no servimos para las ciencias duras o que es más difícil para nosotras. Y esto perduró en el tiempo. Pero ¿qué podemos hacer para modificar esa creencia? ¿No? Yo cuando me pasaste esto decía, bueno, las mujeres que se ven. Y es como, a veces es difícil porque no tenés tantas referencias, para mirar adelante. Yo por suerte, no sé, la veo mucho a Steffi Pozo, que me llevó excelente, que es periodista económica. Pero bueno, está bueno empezar a generar esas referencias, me parece. El otro día hice una pregunta en las redes de Bellamente, que era la siguiente. A mí me interesaba saber cuántas mujeres habían leído en el transcurso escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, mis seguidores y mis seguidoras. Y las respuestas eran una, dos, muchos nombres repetidos como María Elena Walsh, como Ana Frank. Mucha gente sorprendida, despertándose como con esa pregunta, dándose cuenta que nunca quizás se lo habían puesto a pensar, pero que hay muy pocas y muy poco reconocimiento a mujeres que hicieron grandes cosas, un montón de aportes en distintos ámbitos como en historia, en arte. Otras respuestas que me llamaron la atención eran de personas que contaban situaciones que habían vivido, como por ejemplo en la facultad, que leían un autor, un apellido, y daban por sentado que era un hombre el que escribía eso. Por lo tanto, cuando tenían que hacer un trabajo práctico, se referían al autor constantemente en masculino. Entonces eran los docentes los que frenaban y decían, no, este autor es una autora mujer. Pero me parece súper loco e interesante pensar por qué naturalizamos o damos por sentado que el saber viene del hombre. Hay una frase de Ángela Paloma, que es periodista con perspectiva de género, que me parece muy, muy interesante y la quiero compartir, que dice lo siguiente: si no trabajamos en educación desde la infancia, las niñas van a querer ser lo que les dice la televisión. Y esto creo que es importante que nos la escribamos la frase y nos la peguemos por todos lados para tenerlo como recordatorio de lo importante que es trabajar esto para las niñas, para la generación que va a venir ahora, para que puedan crecer con referentes, que sepan que pueden aspirar a lo que quieran estudiar, a lo que quieran trabajar, que no tengan límites sociales ni límites mentales. Porque realmente lo que vemos en la televisión es que se nos valora y se nos halaga a las mujeres y se nos premia por el físico que tenemos. Es hora de que empiece a jugar otro rol y que empiecen a valorarnos por los conocimientos que tenemos, por nuestros logros, por nuestros saberes y no por el cuerpo que tenemos. Me interesa saber qué opinas sobre esto.
Sí, hay un sesgo androcéntrico en la ciencia, en la construcción de conocimiento, que básicamente quiere decir que tenemos un conocimiento producido por y para varones. Digo, en general, la ciencia ha universalizado un sujeto pensando que era un sujeto abstracto y en realidad era un varón blanco, heterosexual, propietario, digo, la persona que tenía las mejores cualidades para reproducirse en esta sociedad. Y en universalizar esa experiencia, que es la experiencia más privilegiada, si se quiere, se invisibiliza todo el resto. Entonces, en general, también hay esto, ¿no? Se engrandece la figura de los varones, pero porque también son quienes están más conectados, quienes son parte de esa comunidad científica. Yo creo que hoy en día queremos romper un poco ese paradigma ya desde la construcción de la ciencia con todo lo que es la epistemología feminista y esta necesidad de repensar, ¿no? Esa universal y esa forma de construcción de la ciencia. Creo que vamos por ese camino, pero todo sigue siendo muy reciente en términos históricos. Digo, no hace tanto las mujeres estamos en las universidades y estamos disputando esa construcción del conocimiento. Y la realidad es que también se dan estos pactos entre varones, no desde el sentido conspiranoico de decir, ay, hay un grupo de varones que está ahí diciendo nosotros vamos a concentrar todo, sino de que son espacios tradicionalmente masculinizados. Entonces a veces, o sea, en realidad a veces no, es muy incómodo para las mujeres estar ahí, porque no les corresponde, no es lo que nos corresponde en cómo se dividió genéricamente esta sociedad. Entonces digo, la norma no es esa, no fue esa. Bueno, ahora lo estamos discutiendo, sí, lo estamos discutiendo, pero falta, digo, son procesos históricos. Falta, es un camino. Es un camino largo, Obvio. total. Yo en la facultad leí solo a una mujer como parte del plan de estudios. Totalmente, es un camino larguísimo y sí pienso que está bueno resaltar y celebrar los avances que vamos teniendo. Por ejemplo, las estadísticas de la campaña de Mostremos de Edad muestran que en el último año aumentaron un 202% las búsquedas de imágenes de mujeres líderes en el banco de imágenes Getty Images. Y me parece que esto también refleja que existe una necesidad de que haya imágenes en stock que incluyan a mujeres en roles, en escenarios de liderazgo y que eso puede tener un impacto muy positivo en la sociedad. Quiero saber de qué manera pensás que ayudaría a los y las estudiantes que haya referentes mujeres, tanto en las imágenes que vemos, como en las autoras que leemos, como en los discursos que escuchamos, ¿no? En la televisión, en la radio, en los distintos medios de comunicación. Y yo creo que lo que buscamos es la construcción de un mundo con otros códigos. No estamos diciendo, bueno, no sé, lo que hacen, digo, masculinizarse está bueno, entonces masculinicémonos todos. No, lo que queremos es romper ese paradigma, entender que no que todo tiene que ser racional y que lo emocional entonces es malísimo, ¿no? Lo malísimo es la dicotomía entre esas dos cosas. No sos ni puramente racional ni puramente emocional. Sos una persona que tiene las dos fases, si se quiere. Sos racional y sos emocional al mismo tiempo. Entonces, me parece importante las referencias porque también uno aprende de ellas. Somos seres que aprendemos imitando y es importante ver. El problema es que si las únicas mujeres que ven son las que se dedican a su físico, entonces, ¿qué te queda para vos más que dedicarte a tu físico? Si no ves mujeres que son científicas, que son investigadoras, y está bueno ver eso. Y creo que por ahí a veces falta un poco eso, pero que tampoco se soluciona, ¿no? con que haya mujeres, no es simplemente, bueno, poner mujeres y el mundo se solucionó, sino también la práctica y qué es lo que hacen esas mujeres en el ejercicio de esos lugares. Bueno, como veníamos hablando, esta desigualdad que existe en el ámbito académico se refleja también en el ámbito laboral. ¿Cuáles son las desigualdades o las trabas culturales que tenemos las mujeres en el ámbito profesional y laboral? Bueno, dentro del mundo del trabajo, lo que se conceptualiza tradicionalmente como trabajo es aquello que es pago. Entonces todo el universo reproductivo de hacer las compras, limpiar, cocinar, hacerse cargo de los hijos e hijas en el caso de tenerlos, queda en la invisibilidad del hogar. Lo que pasa es que ese mandato es tradicionalmente femenino. El 76% de ese trabajo lo hacen las mujeres.
Entonces, la principal traba es esa, es que hay una jornada de trabajo no remunerada de las mujeres dentro de los hogares. Entonces, eso deja menos tiempo disponible para el mercado de trabajo pago. El dato para indignar, la brecha salarial en nuestro país es del 27%, quiere decir que el promedio de las mujeres ganamos 27% menos que el promedio de los varones. Y a su vez hay una brecha salarial entre mujeres que son madres y mujeres que no son madres. Tenemos que pensar el mundo profesional como una escalera, si se quiere, y ver los techos de cristal en el sentido de que los espacios de decisión son ocupados sistemáticamente por varones, tanto en el sector público, digo, ministerios, o como en el sector privado, gerencias importantes y demás. Y esto pasa también porque muchas decisiones se toman en espacios que son de varones, digo, en el partido de fútbol, en el asado del domingo, un montón de situaciones que se dan por fuera de los trabajos formales, en los tiempos que no son formalmente del trabajo, donde se generan estos espacios que son solo de varones, porque no estás invitada a estar ahí. Entonces también es un problema porque los techos de cristal, digo, no hay nada escrito que diga, no, bueno, una mujer no puede ser presidenta de una empresa o una mujer no puede ocupar el Ministerio de Economía, pero sin embargo no pasa. Entonces la pregunta que se hace desde la economía feminista es ¿por qué no pasa? Si las mujeres en Argentina tenemos mayores niveles de títulos universitarios y demás, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se nos exige más en el mercado de trabajo pago? Y se nos exige más, volvemos al principio, porque no nos corresponde estar ahí. Digo, si hay una mujer en ese espacio, es ¿por qué llegó ahí? Es la novia de, es la hija de, es la amante de. Digo, ¿qué hizo esa mujer que siempre va a tener un tono sexual o relacionado a su apariencia, que se sexualiza constantemente? Y la respuesta es, bueno, algo habrá hecho para llegar ahí. Nunca es cuestión de su intelecto. Para mí ahí hay un ejemplo muy claro que es el de Delfina Rossi, que es una chica que está recontra mega preparada, que tiene títulos de más, y la explicación desde los medios era, bueno, es porque es la hija de Rossi. Digo, nadie se dedicó a ver el currículum que tenía ella. Eso por un lado. Y después, en un sentido más horizontal de sectores económicos, hay una reproducción de estereotipos de los trabajos que son de mujeres y los trabajos que son de varones. Entonces, docencia, enfermería, servicio doméstico, mujeres. Digo, parece que por ser mujer, bueno, sabes limpiar, sabes cocinar, sabes cuidar a una persona. Parecerían Cuidado, como... siempre es cuidado. Obvio, siempre cuidado, y parecería una característica femenina poder hacer eso. Digo, lo podés hacer porque sos mujer. Y los sectores masculinizados como industria, construcción, transporte. Ahora, el problema es que esos sectores tienen sueldos promedios más altos que los sectores femeninos. La industria es el sector más formalizado, más tecnologizado del empleo en Argentina. Entonces es un problema porque nos deja en una situación de mayor vulnerabilidad económica, además de que se reproducen estos estereotipos. Pero bueno, en el caso de construcción, por ejemplo, muchas veces no hay ni siquiera baños para mujeres, no hay vestuarios para mujeres. Digo, no está la infraestructura hecha para que pueda hacer un trabajo mixto. Por eso digo que falta tanto y que son estas trabas que nos enfrentamos, ¿no? Me hiciste acordar a cuando camino por la calle y miro un cartel que dice hombres trabajando. Me pasa muy seguido y siempre que los veo me pongo a pensar en ¿por qué dice eso? ¿No existe otra persona que no sea hombre que pueda trabajar en una construcción? Son mini mensajes que vamos incorporando sin darnos cuenta. En la campaña Mostremos de DAB hay una foto de Josefina, que ella es ingeniera y trabaja en construcciones, y me parece importante mostrar que hay mujeres trabajando en esos ámbitos y visibilizarlas. Te quería preguntar, porque sé que sos coordinadora de Economía Feminista, una organización, para quienes estén escuchando y no la conocen, que tiene como objetivo visibilizar la desigualdad de género y que está conformado por un equipo interdisciplinario, que eso me parece muy interesante. Sé que Agostina de la Barbie Científica forma parte del equipo. Es increíble el trabajo que hace esa chica, me encanta. Para quienes no la sigan también las invito a que la busquen, porque me parece muy importante resaltar y darle lugar a todo el trabajo que están haciendo distintas personas como vos, Agostina, en distintas organizaciones,
porque es súper, súper valioso lo que hacen. Y también creo que está bueno que entendamos que depende del rol que elijamos asumir cada uno o cada una. Si bien es una problemática social, cada uno desde su lugar puede aportar algo. ¿Qué pensás No sobre creo esto? que una desde la acción individual pueda cambiar el mundo, pero sí creo que te puedes organizar colectivamente para generar esos reclamos y ahí sí empezar a cambiar el mundo. Y eso me parece que es algo que está pasando, que sobre todo desde 2015, obviamente que hay continuidades y discontinuidades, pero hay conquistas sociales que, que son innegables y creo que vamos por ese camino. Economía feminista en particular, como una de las millones de organizaciones que hay en nuestro país, bueno, nosotras tenemos cierta perspectiva, pero hoy en día somos un grupo interdisciplinario, obviamente somos todas profesionales, pero lo que buscamos es generar herramientas que sirvan para todo el mundo, para esa discusión el domingo con tu tío que te dice, no, eso es porque las mujeres, el prejuicio que quieras, y decir, no, mira, esto pasa por tal y tal cosa. Digo, argumentar y dar herramientas para esa discusión individual. A mí lo que me pasó es que a partir de que fundé el proyecto de Bellamente, fui conociendo a distintas organizaciones y distintas personas y me di cuenta que lo que me pasaba a mí no es que solo me pasaba a mí, sino que tenía que ver con una raíz, una problemática social, estructural, y me sentí como un abrazo, sentí como una fuerza que se unía de muchas personas que estaban intentando cambiar las cosas, cambiar las... A vos, muchísimas gracias. No, a vos la verdad que tu mirada me parece muy importante como de difundirla y a seguir trabajando. A seguir trabajando, compañera. Para cerrar, les propongo hacer un ejercicio. Piensen en 5 mujeres científicas, artistas, ingenieras, empresarias o políticas reconocidas a lo largo de la historia. ¿Se les ocurren? A mí se me vienen a la cabeza Darwin, Einstein, Newton, Bill Gates. Nombrar a hombres me resulta más fácil. Quizá les pase algo parecido. Este ejercicio muestra la falta de representación femenina que hay en nuestra sociedad. Fue hace poco tiempo que escuché por primera vez el nombre de Marie Curie y sus logros como científica. Es importante que empiecen a visibilizarnos. Te propongo que cuando termines de escuchar este episodio, googlees mujeres que contribuyeron en distintos ámbitos y lo compartas con tus conocidos. No se elige lo que se desconoce, y si queremos que la próxima generación rompa con los estigmas que hay sobre las carreras universitarias, los distintos trabajos, profesiones, tenemos que empezar a mostrarle las mujeres que hicieron y hacen historia. Este fue el 4.º episodio del podcast Bellamente. Quien les habla, Cande Yache, junto a la producción de Amanda Trossman, los y las invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Spotify y nos sigan en las redes @bellamentearg para enterarse de novedades y de cuándo vamos a estar subiendo los próximos episodios. Sigamos deconstruyendo juntos el concepto limitado de belleza de a un episodio a la vez.